Comenzamos con la clase número 7, la cual es la penúltima, si no me equivoco. En cuanto a las evaluaciones, nos queda la tarea 3 que está aquí en el sitio web del curso y también en el Google Classroom. Ahora al final de la clase la leemos. Y después de bueno, esa tarea 3, entonces ustedes la entregarían de hoy en 8 y nos quedaría el proyecto final, el cual tienen que entregar una vez terminado el curso. Luego hablamos de cuánto tiempo podríamos dar para eso en particular, pero eso es lo que nos queda. Para el día de hoy vamos a retomar el tema de los datos geoespaciales. Habíamos dado una breve introducción. Vamos a comenzar desde ahí. Principalmente hay dos modelos de datos que se utilizan cuando estamos trabajando con información espacial. Uno de ellos es el que se llama el modelo vectorial, que está, perdón, está basado en puntos localizados en un sistema de referencia de coordenadas. Esto es lo que en inglés se llama CRS o SRS, le llaman algunas veces. Luego voy a hablar un poco más de qué es esto. Bueno, entonces esos puntos se pueden comportar como objetos independientes. El registro de presencia de una especie es un buen ejemplo. Por lo general, tiene una longitud y una latitud o una X y una Y, digamos, o lo que sea que haya en el sistema de coordenadas que estemos utilizando. Luego los puntos se pueden unir para formar objetos más complejos como líneas o como polígonos. Todo eso está estandarizado a través de algo que se llama Simple Features, de un estándar llamado Simple Features. Fue creado por el OGC, el Open Geospatial Consortium, que es el que maneja estándares en general de datos geoespaciales. Por ejemplo, es el que mantiene el WMS, el WFS, los geoservicios, si están familiarizados con eso, o algunos formatos como el GeoPackage, el KML y muchos más. También ahora el Simple Features es un estándar de la ISO, la Organización Internacional de Estandarización. Bueno, este estándar es implementado por muchas herramientas y bibliotecas de datos geoespaciales, como GDAL, que es una de las más generales, es la que me permite hacer transformaciones. No me gusta darle clic porque me pasa esto. Eh, GDAL, que es la que me permite hacer transformaciones entre formatos, digamos, si yo quiero pasar de shapefile a GeoPackage o a KML, todo eso lo hace GDAL. Fiona, que es la de Python, una de las de Python, Shapely también, SF, que es de R, bases de datos espaciales como PostGIS, PostgreSQL, PostGIS, SQLite y muchas otras. Bueno, este estándar define 18 tipos de geometrías, pero que yo sepa, nadie las implementa todas. Las más comunes son el punto, este de aquí, la línea y el polígono. Y luego sus versiones multipunto, multilínea, multipolígono. ¿Qué es un multipolígono? Por ejemplo, es un conjunto de polígonos que se ven separados, pero que de alguna manera están relacionados. Por ejemplo, bueno, el caso de muchos países, no está todo el territorio en una sola unidad. Digamos, Estados Unidos tiene los estados que están en el continente, luego tiene Alaska, que está separado, y tiene Hawái, que está separado también. Entonces, ahí hay como un multipolígono. La parte que está junta en el continente podría ser un polígono, Alaska podría ser otro polígono y los de Hawái uno o más polígonos. Y por supuesto hay más islas y territorios por ahí que maneja. Bueno, ese es el mismo caso de muchos otros países. Y hay algo que se llama Geometry Collection, que por lo general, que es como una combinación de estas geometrías. Esto sale después de alguna operación, según he visto yo, de procesamiento geoespacial, como alguna intersección o alguna unión de geometrías. Luego vamos a hablar un poco más de esas operaciones espaciales. Pero bueno, este es el estándar Simple Features y esos son los datos vectoriales. En resumen, puntos, líneas y polígonos.
Por otra parte, tenemos el modelo raster. El modelo raster se ve como una matriz de valores. Cada celda, o sea, son filas y columnas, y cada uno de esos píxeles se le llama a veces cuando se habla sobre todo de sensores remotos, a mí me gusta más decir celdas por algún motivo, pero es lo mismo. Cada píxel o cada celda tiene un valor que por lo general representa alguna variable biofísica como temperatura, humedad, altitud, evapotranspiración o alguna por el estilo. También puede representar otras cosas. Bueno, cada celda tiene un identificador, por lo general es así, un número secuencial, y yo puedo utilizar este modelo para representar datos continuos, creo que es lo más usual, datos continuos como elevación, en este caso. Entonces, este mapa que vemos aquí estaría hecho por células, por puros cuadritos, cada uno tiene un valor correspondiente a la elevación, en algo como metros. Y también podemos representar datos categóricos como la cobertura de la Tierra. En este caso, cada una de las celdas tendría seguramente un código que corresponde a un tipo de cobertura. Entonces, a lo que es agua le ponemos el 1, a lo que son zonas urbanas el 2, los bosques un 3 y así. Bueno, esos son los dos modelos principales. En algunos textos ponen algunas otras cosillas de vez en cuando, como por ejemplo los datos de redes, piensen en redes de transporte y eso lo ponen como un tercer modelo. A veces eso se modela, otra gente, otras personas lo modelan como datos vectoriales, pero en general los que uno maneja son estos dos, el vectorial y el raster. Vamos a ver cómo es que se ve en un SIG de escritorio cada uno de estos modelos. Bueno, espero que hayan instalado, como les dije la vez pasada, la lección pasada, algún sistema de información geográfica de escritorio. Yo abajo les puse la dirección de QGIS, que es el que yo uso, es el más popular, creo, de los que son de software libre. Si tienen ArcGIS o alguna otra cosa, está perfecto. No, no vamos a hacer cosas específicas para ningún SIG de escritorio en particular. Lo importante es que ustedes tengan ahí alguna herramienta que les permita fácilmente visualizar datos. Bueno, si van a utilizar el QGIS, lo voy a abrir por aquí. Si no lo han instalado todavía, les recomiendo que en algún momento lo instalen porque les va a ayudar para hacer las tareas y el proyecto. Bueno, ahí está el botón de descargas. Pueden donar si quieren. Y ahí está para muchos sistemas operativos. Creo que lo lleva directamente al, en esta pantalla el tipo de sistema operativo que ustedes tengan aquí en sus computadoras. Como yo lo que tengo es Linux, me lleva a esta sección. Ahí está la sección para Windows, hay dos versiones. Pueden instalar cualquiera de las que hay ahí. Y si tienen una versión ahí que no es la última, pero que está más o menos cerca, digamos, de la 3 en adelante, pues está bien. Ok, ese es el QGIS, ya lo vamos a abrir y ver algunas capas con eso. Antes bajemos la información que vamos a utilizar. Aquí entonces puse una capa vectorial y una capa raster para que las descarguemos. La capa vectorial viene de esta iniciativa que se llama Natural Earth, que es un conjunto de datos muy utilizados en cursos como este, precisamente. Está hecho para propósitos de enseñanza. Ahí en la sección de descargas hay datos vectoriales a diferentes escalas. Esta por ejemplo, 1,10 metros, que es la más detallada. ¿Qué quiere decir esto de la escala? Como esta, 1,10 metros. Quiere decir que cada unidad de medida en el mapa corresponde a 10. Aquí le pusieron la unidad metros, pero no es lo usual. Que corresponde a 10 unidades en el terreno. Entonces, si yo tengo 1 metro o 1 centímetro en mi mapa, eso corresponde a 10 metros o 10 centímetros en la realidad. Entonces, ahí está para varias. La más detallada es esa, 1,10. La más gruesa es 1,110, que fue de la que yo puse el vínculo para descargar.
para que no tome mucho tiempo, aunque las otras tampoco es que tomen mucho. Bueno, ¿qué hay aquí? Aquí hay datos, bueno, como ven, está dividido en cultural, físico, raster, voy a ir a cultural. Son conjuntos de datos como muy generales, países, caminos, aeropuertos, división política, ciudades y otras cosas por el estilo. No son datos oficiales, ellos lo aclaran ahí. Esto es algo que se usa para propósitos de enseñanza, como les digo, pero se supone que son realistas. Ok, bajémoslo entonces. Pueden utilizar el enlace que ahí yo les dejé. Países en escala 1:110 y debería ser rápido. Ok, tal vez. Lástima que me quedo por ese. Yo ya lo había bajado. Se los voy a poner aquí en el chat por si alguien tuvo algún problema. Creo que no es muy grande. Se me perdió el botoncito para. Y no veo el botón para subir el archivo. Qué raro. Están las caritas felices. Está algo que dice format y otro botón, pero yo creo que es de otra cosa. ¿Lo pudieron descargar? Sí, Sí, ok, sí, es mejor descarguenlo, sí, porque no sé qué pasó aquí. Ok, sí, usemos el que cada quien descargó. Bueno, entonces, enciendan por favor el QGIS y aquí yo voy a tener un problema. Necesito irme a mi desktop. Aquí está. Bueno, eso se enciende de varias maneras, dependiendo del sistema operativo, pero una vez que lo tengan encendido, les va a aparecer algo como esto. Es un producto un tanto complejo, los SIG de escritorio. En general, vamos a ver algunas cosas básicas. Ok, digamos que queremos visualizar eso que acabamos de descargar. Este es el mío. ¿Cómo lo cargamos en esta interfaz? La manera más sencilla, bueno, antes de cargarlo, noten que lo que obtuvimos ahí fue un archivo zip, un archivo comprimido. No lo voy a descomprimir, pero sí les quiero mostrar lo que hay adentro. Esto es un formato vectorial que sigue siendo el más popular, que se llama un shapefile. El archivo principal es este que se llama SHP, y el DBF y el SHX son obligatorios también. O sea, para ver datos en formato shapefile, necesito tener por lo menos esos tres archivos. Como digo, es el más popular, aunque tiene varios defectos y se han estado promocionando otros formatos, pero cuesta salir de ese. Y como ven, Natural Earth lo está usando también. Ok, no es necesario que lo descomprimamos porque el QGIS me permite, me acepta los datos de esa manera. Entonces voy a tomar el punto zip y lo voy a arrastrar aquí a esta parte donde dice layers. Y lo que vería es algo como lo que ven en pantalla. Son los polígonos. Esta es una capa de polígonos de los países. Eh, no voy a explicar uno por uno las funcionalidades, pero les voy a mostrar algunas. Por ejemplo,
Yo puedo ver los datos que están asociados a estos polígonos, clic derecho y luego abrir tabla de atributos y vean todas las columnas que tiene este conjunto, cosas así como para cada uno de los países, la población, el Producto Interno Bruto, los nombres en diferentes idiomas, siglas, códigos, la ubicación en diferentes categorías de las Naciones Unidas y de otras organizaciones y demás. Este conjunto de datos tiene 177 polígonos. No todos son países. Hay zonas que están administradas por otros países, por ejemplo, algunas islas del Caribe, Guyana Francesa y así, muchas más. Pero en general, cada uno entonces de los registros que vemos aquí en esta tabla es un país o un territorio de esos. Bueno, ¿qué puedo hacer yo aquí? Un montón de cosas. Algo de lo más usual es generar lo que se llama un mapa de coropletas. Un mapa de coropletas es un tipo de mapa temático que me muestra mediante colores el valor de alguna variable, usualmente numérica. Por ejemplo, digamos que yo quiero ver un mapa de coropletas por población. Entonces, aquí en simbología, en Graduated, estoy haciendo esto aquí porque luego lo vamos a hacer con Python. Voy a escoger la variable aquí en el campo de value que corresponde a la población. Eso es top estimado de población. Bueno, y yo puedo entonces generar colores con diferentes métodos. Voy a utilizar uno basado en cuantiles, dice equal con quantile, classify, y me está dando 5 intervalos de población. Al intervalo de los países que tienen menos población le va a poner el blanco, al otro un poquito más rojo, y así hasta llegar al rojo intenso. Ok, entonces aquí, ok. Y ese es el mapa de coropletas. Los países que están más rojos, como China y la India, son los que tienen más habitantes, mayor población. Y los que están en blanco o tirando hacia el blanco son los que tienen menos población. Bueno, en general, estos son datos vectoriales. En este caso es una capa de polígonos. Las capas, layers en inglés, son estas que yo voy poniendo aquí. Ya vamos a ver por qué se llaman capas. Ok, vamos entonces a descargar el otro conjunto de datos, que es un conjunto de datos raster. Este viene de otra iniciativa que se llama Workling, que tiene principalmente datos de clima, datos históricos y datos también de escenarios futuros, entre otras cosas. Bueno, si voy aquí donde dice datos de clima históricos, vean las variables que puedo bajar: temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura promedio, precipitación, velocidad del viento y otras. Nosotros la que vamos a bajar es la de elevación. En realidad pueden bajar la que ustedes quieran. Les recomiendo que utilicen, no se vayan a la resolución más fina, la de 30 segundos, porque el archivo es más grande. Yo la que les puse el enlace aquí es de elevación de 10 metros. Vamos a descargarlo. Eso les debe llevar al mismo enlace. Ok. Y veamos qué tiene esto por dentro. Igual no lo voy a descomprimir, pero echémosle una ojeada. Es un archivo con extensión TIFF. Específicamente es lo que se llama un GeoTIFF. Tal vez han visto los TIFF con imágenes, fotografías o gráficos en general. Bueno, este es un archivo de ese tipo, pero está georreferenciado, o sea, tiene coordenadas. Bueno, esto tampoco es necesario que lo descomprima, lo puedo ver en el QGIS de la misma manera que vimos el vectorial. Entonces lo voy a arrastrar. ¿Mm? Y noten cómo es que funcionan las capas.
Se llaman capas porque es un esquema, esto funciona de una manera como en niveles. Tengo aquí la capa, yo puedo apagar y encender, activar y desactivar cada una de las capas, la capa de países y aquí está la capa raster de elevación. Usualmente se ponen las raster abajo para que quede entonces más sencillo luego ver las vectoriales, aunque aquí me lo está tapando todo. Bueno, acerquémonos un poco más para ver el detalle de esta capa de raster de elevación. Para eso tengo aquí en las herramientas que hay arriba una que dice zoom in o acercar, si es que tienen la interfaz en español. Me voy a acercar un poco a Centroamérica, ahí en cualquier lado, vamos aquí, por aquí, y ahí ya pueden ver los, las celdas del raster, como los rectángulos. Con esta herramienta que dice I, yo puedo darle clic a una celda y ahí me dice el valor. Tiene un valor de 1, eso debería significar que es un metro de elevación. Vamos a pasarnos a otro lado que está un poco más alto, digamos aquí en Costa Rica, por la zona de las cordilleras. Clic, tiene casi 2.500 metros y si nos vamos moviendo, ahí tal vez lleguemos hasta 3.000 o más. Bueno, aquí ven también la resolución, que es lo que mide cada una de estas celdas. En este caso eran 10 minutos, porque esto está en un sistema de referencia de coordenadas que utiliza el sistema de grados, minutos y segundos. Muchas veces nos dan esa resolución en metros, pero en este caso está en minutos. De cualquier manera, podemos medir cada una de esas celdas con esta herramienta que tiene como una regla aquí que dice medir línea. Voy a medir cualquiera de sus bordes y esto me está dando como 18.5 kilómetros. Esos 10 minutos pueden cambiar dependiendo de la ubicación del planeta, pero aquí en América Central, en Costa Rica, me van a dar eso. Puedo, como ustedes vieron ahí, bajar resoluciones más finas, incluso de 30 por 30 segundos, que es como 1 kilómetro cuadrado, más o menos, por lo menos en esta parte del mundo. Ok, así funcionan entonces los datos raster. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Puedo cambiarle el color también. Aquí lo estoy poniendo en tonos de gris. Voy a utilizar esta opción que se llama pseudocolor de una banda, de una sola banda. Algunos raster pueden tener varias bandas, o sea, como varias capas en el mismo raster. Por ejemplo, las imágenes satelitales, pero esta tiene solamente una. Ok, vamos a ver. Aquí puedo escoger una rampa de colores. Voy a ponerlo en rojos también. Y le asigno los colores. Y entonces las zonas más rojas, en este caso, son las que corresponden a mayor altitud. O por ejemplo aquí los Andes. Y si se acercan bastante, pueden ver las celdas del raster. Cada una de esas celdas tiene un valor que en este caso es la altitud o la elevación en metros. Como les digo, los SIG de escritorio son herramientas complejas, complejas no en el sentido de que haya que tener miedo, pero sí que tienen muchas opciones. Y ahora las más nuevas, como el QGIS, permiten que uno haga programas. Y el lenguaje que se utiliza para eso, como les comenté en las primeras lecciones, es Python. Y por ejemplo, en este menú que se llama Plugins, hay algo que dice Python Console. Y estas cosas que estamos haciendo con los clics, las podríamos hacer con scripts de Python. Listo. Bueno, voy a dejarlo aquí, lo del QGIS. De nuevo, si no lo han descargado, por favor, descárguenlo para que entonces puedan visualizar los datos con los que van a trabajar. De momento lo voy a apagar, a cerrar, porque creo que
no lo voy a utilizar más. Ok, volvamos entonces al contenido del curso y vamos a ver en esta lección datos vectoriales. La próxima lección vamos a hablar de los datos raster. Ese es el capítulo que aquí se llama GeoPandas. GeoPandas, como el nombre sugiere, es una extensión de la biblioteca Pandas que ya hemos utilizado. ¿Y cómo la extiende? Agregándole tipos de datos y operaciones para manejar datos vectoriales. Entre las lecturas del trabajo previo, les dejé el enlace a un curso en Kaggle, que es sobre análisis geoespacial, utilizan pandas, y también el enlace a la página oficial de GeoPandas. Bueno, como les decía, GeoPandas es un proyecto de software libre que extiende los datos de pandas para incorporar operaciones para tipos de datos geométricos, de nuevo. Estos son puntos, líneas, polígonos. Esto no es para raster, esto es para datos vectoriales. Para raster vamos a ver otras bibliotecas. Y se apoya en otras bibliotecas para manejar estos datos. Por ejemplo, Shapely, Py, no sé cómo se pronuncia esto, Py o Grio, OGR, esto es de OGR y OGR Input Output y otras más. El Matplotlib también, para generar mapas. Bueno, así como en Pandas tenemos el data frame, en el caso de GeoPandas tenemos algo que se llama un geodata frame, que también es una estructura tabular de filas y columnas que tiene datos geométricos, o sea, espaciales y no espaciales, como textos y números. Entonces, un geodata frame se ve así. Bueno, tenemos el índice, que es como el identificador único de cada una de las filas del Geodata Frame. Aquí en amarillo, en la sección de Data, están los datos convencionales, digámoslo así. Estos son números, textos, booleanos y demás. Y lo novedoso es que tenemos una columna de geometrías. Ahí es donde vamos a tener puntos, líneas o polígonos. O puntos, multilíneas, multipolígonos, principalmente. Bueno, ¿cómo cargamos esto? El GeoPandas, al igual que otras bibliotecas que hemos utilizado, está ya preinstalada en Google Colab, entonces no tenemos que instalarla. Vamos a ver, voy a crear un notebook para ir haciendo los ejercicios. Google Colaboratory. Y pongámosle GeoPandas. Entonces, lo primero es la carga de las diferentes bibliotecas. ¿Cómo cargamos el GeoPandas? Como cargamos cualquier otra biblioteca, import GeoPandas, y aquí también es usual utilizar algún alias, algún nombre corto. Para Pandas recordarán que era PD y para GeoPandas se acostumbra a utilizar el GPD. Está preinstalado, entonces eso no debería darnos error. Está inicializando la máquina. Listo. Ok, ¿qué otras cosas ocupamos? Necesitamos el Pandas común y silvestre, digamos, luego una biblioteca que se llama Folium, que ya hemos utilizado, es para hacer mapas interactivos, y el Matplotlib que ya conocemos. Entonces, voy a llevar esas tres en una celda, en otra celda o en la misma celda. Podemos cargar, esa ya es rápida. Y luego aquí sí necesitamos instalar algo. Es una biblioteca que se llama MapClassify, que necesitan los mapas interactivos. Esta solamente la instalo yo cuando estoy trabajando en Google Colab. Cuando estoy trabajando localmente, nunca he tenido que instalarla por separado, pero seguramente queda instalada con alguna de las otras, pero el Google Colab en eso parece que funciona diferente. Bueno, no hay ningún problema. La instalamos primero con pip
como hemos instalado otras, Map Classify es el nombre, y el Quiet es para que no me despliegue ahí todos los mensajes y sea, digamos, menos verborreico ahí esa salida. Y luego la importamos con el Map Classify. Entonces voy a llevarme este código y ahí en la misma celda puedo hacer la instalación y cargar la biblioteca. Ahí está instalando, o sea, está ejecutando el pip. Y una vez que está instalada, la cargamos. Entonces tenemos signos verdes en todas las celdas. Parece que todo va bien. Bueno, como les decía, el GeoDataFrame extiende el DataFrame agregando tipos de datos geométricos y también operaciones para manejar esos tipos de datos geométricos. Bueno, ¿qué operaciones? Vamos a comenzar con la carga de datos, que fue también lo primero que vimos en el caso de GeoPandas. Aquí también los datos pueden venir de varias fuentes. Aquí, operaciones. Y para seguir la misma estructura, carga de datos. Y la primera forma que vamos a ver es desde un data frame. Bueno, ya sabemos cómo cargar datos desde archivos como por ejemplo un CSV. Esto ya lo hemos hecho, es con la función read de CSV. En este caso estoy cargando otra vez los datos de perezosos. Um, Hagamos esta línea primero. Me está ejecutando ahí. Ejecutemos esta línea. Está yendo con la función readCSV a esta ubicación en GitHub y está buscando un archivo que se llama perezosos.csv que corresponde a aquellos datos de GBIF sobre las 6 especies de perezosos. Y con el separador de ese CSV, no es una coma, sino un tabulador, tengo que especificarle esto aquí en CEP. Entonces vamos a cargar eso y voy a desplegar el contenido, perezosos DF. Ahí está cargando, fue a GitHub, se trajo la información y aquí está el resultado. 12.063 registros de perezosos. Recordemos que aquí yo podía hacer varias cosas, como por ejemplo limitar las columnas que quiero ver. Son como 50 columnas. Yo podría querer ver nada más, digamos, el identificador único, que es el GBIF-ID, la especie, que está en la columna Species, y digamos que el país que está en Country Code. Recuerden que hay que ser exacto con las mayúsculas y minúsculas. Ok. Ahí tengo entonces una muestra de esos registros y podía hacer más cosas, como por ejemplo utilizar el método get, tail o cualquier otro para decir cuántos registros quiero. En este caso, como estoy usando get, son los registros del principio. Voy a decirle que quiero los primeros 10. Ok, ahí están los 10 con las columnas del identificador de GBIF-ID, el nombre de la especie y el código de país. Bueno, recordemos, lo voy a poner aquí, que tenemos aquí dos columnas con las coordenadas. Una se llama decimal longitude y otra que se llama decimal latitude. La longitud, como ustedes saben, viene siendo en un plano como la X y la latitud sería la Y. Ahora, estos números tienen sentido en un sistema de coordenadas, en determinado sistema de coordenadas.
El sistema de coordenadas que tienen todos estos conjuntos de datos que les estoy dando se llama WGS84. Esa es la longitud y la latitud que hemos visto todos toda la vida desde la escuela, que me permite ubicar cualquier posición dentro del planeta con este sistema. Los países acostumbran implementar sus propios sistemas de coordenadas para lograr, por ejemplo, mediciones más precisas o más exactas. En el caso de Costa Rica tenemos uno que se llama CRTM05, que ahora se está cambiando a otro que se llama CIRGAS, y todos los países tienen su propio sistema de coordenadas en general. Y los países que son grandes es posible que tengan varios. Por ejemplo, Estados Unidos creo que tiene sistemas locales para cada uno de los estados. Bueno, el sistema que yo estoy usando aquí, que es el que viene directamente de GBIF, WGS84, es válido para todo el mundo y por eso es que se está utilizando. Aquí lo que es importante recordar, podemos utilizar cualquier sistema de coordenadas, pero si estamos combinando dos capas o si las estamos visualizando, como estábamos haciendo en el QGIS, es importante que todas las capas estén en el mismo sistema, si no vamos a empezar a tener problemas. Nada más recuerden eso de momento para evitar dificultades. Utilizar el mismo sistema de coordenadas en todas las capas. Este es el que se llama WGS84. Bueno, tenemos el data frame, pero aquí no hay ninguna información espacial. La longitud y la latitud en este momento son simplemente números, no son geometrías, no son coordenadas. Ahora, vamos entonces a transformar eso de manera que se convierta en una geometría de puntos y luego lo podamos utilizar en un mapa. Entonces, vamos a abrir aquí otra celda de código. Y eso que les estoy diciendo está en la siguiente instrucción. Para eso estamos utilizando un método que se llama GeoDataFrame, que es lo que se llama un constructor para crear objetos de una clase, la clase GeoDataFrame. En este caso, le estoy pasando como primer argumento el data frame que acabamos de crear y luego un conjunto de geometrías. A través de esta función que se llama points from xy, se están creando geometrías de puntos a partir de esas dos columnas que estábamos viendo, la longitud y la latitud. Y luego le estoy diciendo en cuál sistema de coordenadas es que están esa longitud y esa latitud. En este caso estamos utilizando el WGS84. Los sistemas de coordenadas, por lo menos los más usados, tienen un código que se llama el código EPSG. El del WGS84 es 4326. Entonces ahí se lo estoy especificando. Lo puedo especificar de otras maneras, pero si hay un código EPSG, esa suele ser la forma más usual. Bien, entonces vamos a crear el GeoData Frame a partir del Data Frame. Bien, y aquí les puse una instrucción para ver alguna de las columnas. ¿Qué es lo novedoso aquí? Que tenemos una columna que se llama Geometry, que es la columna de geometrías. Esa columna puede tener muchos nombres. Muchas herramientas le ponen precisamente Geometry, pero ojo ahí que si viene de otro lado, el programador pudo haber elegido otro nombre. Ok, y entonces aquí a la derecha pueden ver la columna de las geometrías. Está en un formato que también es estandarizado, que se llama Well-Known Text, que no es más que hileras de texto que representan geometrías. En este caso es una geometría de punto. Si fuera una línea y donde dice punto diría line string, si fuera polígono va a decir polygon y así. Ok, esto ya es geoespacial. Esto ya lo podemos poner en un mapa, que es lo que vamos a hacer dentro de un rato. Ok, esto es entonces una forma de cargar geodata frames a partir de un data frame. En ese caso necesitamos algunas columnas que nos digan las coordenadas. Esto funciona sobre todo cuando se trata de puntos. Cuando son líneas o polígonos, tal vez queda más fácil el método que les voy a mostrar a continuación. Esto sería desde un archivo geoespacial. ¿Y qué es un archivo geoespacial?
Bueno, esos como los que estábamos utilizando hace un minuto, como los shapefiles o los geotiff o muchos otros. Vamos a ver algunos ejemplos más. Ok, en ese caso, bueno, aquí les decía como ejercicio que utilizaran el pd.info para desplegar la estructura de perezosos.gdf. Tal vez hagámoslo rápidamente. Agregar aquí una línea de código. Perezosos.gdf.info. Si recuerdan, este método me da información general de un data frame. Y como los geodata frame son hijos, digámoslo así, de los data frames, entonces yo puedo utilizar todos los métodos de los data frames. Y aquí están las 50 columnas, de la 0 a la 49, las que teníamos desde el principio, y en la columna 51 está la geometría, la columna que se llama geometry, y noten que es del tipo geometry. Esto es lo que estos tipos de datos son los que agrega el Geopandas. Ok, y vamos entonces a cargar datos desde un archivo geoespacial. Y para eso tenemos una función que se llama readFile de Geopandas y funciona igual que las otras. Nada más tenemos que darle la ruta de donde está nuestro archivo. En este caso yo puse la capa de países en el repositorio en GitHub del curso y lo puse en un formato que se llama GeoPackage, que es de los que es más moderno, que hace lo mismo que el Shapefile para datos vectoriales, pero es más moderno y tiene ciertas ventajas. Ok, entonces con readFile lo cargamos. Voy a ponerlo todo de una vez. Y ahí está entonces nuestro Geodata Frame. Eh, Puse algunas de las columnas, recordarán que son un montón, el código del país, el nombre, la población, Producto Interno Bruto, y otra vez la columna de las geometrías. En este caso no son puntos, son multipolígonos. Cada uno de esos números que ven ahí, esto es mucho, mucho más extenso, por eso solamente se presenta una parte. Cada polígono o multipolígono, en este caso, tiene muchos vértices, porque los contornos de los países son complejos, y entre más detallada sea la escala que esté utilizando, seguramente va a tener más vértices. Ok, tenemos entonces dos conjuntos de datos espaciales, los registros de presencia de los perezosos, que son puntos, y los países, que son polígonos. Vamos a ver cómo podemos poner eso en un mapa. Digamos por aquí, veo mapas. ¿Recuerdan el método plot que utilizábamos para generar gráficos con los data frames? Bueno, en el caso de los geodata frames nos puede servir para hacer mapas. Y lo llamamos exactamente igual que en el otro caso, perezosos gdf.plot. Y en el plot podemos especificar varias opciones, pero yo lo estoy llamando en su forma más básica. Cada punto es un registro de presencia de perezosos. Había algunos que estaban perdidos en Europa o en alguna otra parte. Este era el que estaba como por Alemania, este no lo recordaba. Okay, luego vamos a lidiar un poco con eso. Y de la misma manera podemos mapear el geodata frame de países, el método plot. Así, sin ningún argumento. Y eso me genera un mapa estático de los países. Ok, ¿se acuerdan de los mapas de coropletas que vimos en QGIS? Los podemos ver aquí también. Y para hacerlo tengo que introducirle algunos argumentos al método plot. Por ejemplo, en cuál columna va
a basar ese mapa de coropletas. Voy a llevármelo, ya lo explico. En este caso estoy utilizando el mismo que vimos en QGIS, el estimado de la población, luego una rampa de colores. Esto quiere decir que está empezando por el amarillo, pasa por el anaranjado y termina con el rojo. Los países de mayor población entonces son los que van a tener rojo. Ahí les dejé un enlace a una página de la documentación de Matplotlib en donde hay varias rampas de colores, varios esquemas de colores que pueden utilizar. Hay esquemas que son apropiados para datos categóricos, otros para datos continuos y así, por supuesto, aquí no sirve uno continuo. Estoy utilizando este de amarillo, naranja y rojo. Estoy diciendo que me genere una leyenda y estoy ahí formateando la leyenda y dándole un tamaño. Ok, ahí está entonces mi mapa de oropletas correspondiente a la población. Y aquí está la leyenda. Esto está en notación científica. Habría que ver cómo se la pasamos a notación normal. Eso es porque los datos de población tienen cantidades ahí bastante exactas en habitantes y en algunos casos son números relativamente grandes como países grandes, así tipo India, China, Rusia, etcétera. Bueno, por supuesto, yo puedo cambiar aquí la variable que quiero ver, digamos que quiero ver el Producto Interno Bruto, creo que se llama GDPMD, Gross Domestic Product, Millions of Dollars, y sería bueno cambiarle la etiqueta GDP, sí, algo rápido. Ok, ese es el mapa de coropletas correspondiente al Producto Interno Bruto. Los países más oscuros son los que tienen mayor. Bueno, y es tanta la diferencia de esos países que el resto del mundo quedó en colores bastante parecidos. Hay varias maneras de jugar con eso, pero en este caso estamos generando algo sencillo. Bueno, de esa forma entonces podemos generar mapas utilizando el Matplotlib y la función plot que ya hemos utilizado para generar gráficos. Yo puedo combinar los dos mapas. Aquí estoy utilizando algunas de las formas de llamar al Matplotlib que habíamos visto. Se genera primero una figura que tiene un gráfico adentro. Entonces con subplots me devuelve tanto la figura como el gráfico. Mapeo la capa de países. Aquí la estoy filtrando para evitar esto de que me están saliendo perezosos en Europa y en no sé qué otros lugares. Por lo que yo sé, los perezosos son del continente americano nada más, de cierta parte del continente americano, tampoco en todo, y eso también lo estoy limitando. Bueno, ¿cómo estoy limitando eso? Estoy filtrando la capa de países para decirle que en el campo de continente tiene que encontrar Sudamérica o bien Norteamérica. Eso es porque, como lo pone Natural Alert, no hay un continente americano, así, o sea, un valor para todo el continente. Está dividido en dos. Creo que América Central está del lado de América del Norte, de Norteamérica. Ok, le digo que lo ponga en el gráfico que generó, que salió anteriormente de subplots, le estoy poniendo un color blanco, eso es el color del relleno, y luego un color de borde negro. Y encima, justamente, estoy poniendo los datos de los perezosos, eso también lo estoy limitando. Para que no me salgan esos registros en Europa, entonces le estoy diciendo que la longitud decimal sea menor que cero en el hemisferio occidental. Y también que la latitud sea menor que 16. 16 grados de latitud norte es donde está Honduras. Eso es para evitar esos registros como en Estados Unidos y en otros lugares que yo creo que deben ser errores. Igual cuando se hacen estos análisis, los valores que están muy extremos, todavía no estamos haciendo análisis, lo vamos a hacer más adelante, cuando se está haciendo análisis, los valores que están muy en los extremos muchas veces se quitan, sobre todo si uno tiene datos suficientes. Ok,
Entonces, veamos cómo luce esto. Una vez que lo ejecutamos, y ahí tengo entonces un mapa muy sencillo que me muestra la distribución, que me muestra los registros de perezosos, de las 6 especies de perezosos en el continente americano. ¿Qué pasa si yo no filtro, como lo estoy haciendo aquí, el data frame de países? Voy a hacer eso. Voy a, en lugar aquí, voy a llevarme esto al portapapeles y aquí le pongo simplemente países PDF. En ese caso me sale todo el mundo. Ok, pero como de nuevo los perezosos no están en todo el mundo, entonces vale la pena hacer ese filtrado. El continente sea América del Norte o América del Sur. Y lo mismo con los perezosos, si yo no utilizara el filtro, me saldría aquí el registro por Europa y creo que hay otro que está todavía más al este. Bueno, entonces es una manera sencilla de generar el mapa. Esto yo lo puedo todavía mejorar bastante. Bueno, le puedo cambiar el color. Digamos que yo no quiero que sea negro, blanco el fondo del mapa, que quiero que sea negro. Pongámosle black, a ver qué sale. Ujú. O cualquier otro color, lo mismo el color de los puntos, yo lo puedo especificar en hexadecimal o los colores que tienen nombre se pueden utilizar también, digamos blue. Ahí están los puntos azules, puedo hacer los puntos más grandes, más pequeños, aquí les puse un tamaño de 5, pongámosle 2. Ahí están, puntos más pequeñitos. Y ahí puedo seguir jugando con este mapa. Son mapas estáticos que, como hemos comentado, pueden ser útiles en algunos contextos. Por ejemplo, si uno quiere esto para una publicación que va a ir a una revista impresa o a un PDF, o sea, a un medio no interactivo. Si lo que vamos a hacer, lo vamos a colocar en un medio interactivo como una página web, podemos utilizar este otro método que se llama Explore. Esto me genera un mapa interactivo con base en una biblioteca que se llama Folium, que ya creo que habíamos hecho algún ejemplo. El Folium, en un minuto al sitio web de Folium. El Folium también, al igual que el Plotly, está basado en una biblioteca del lenguaje JavaScript. JavaScript es el lenguaje que se utiliza para darle interactividad a las páginas web. Bueno, lo que hace Folium es que traduce, por así decirlo, el código Python para que genere JavaScript. Entonces no tengamos nosotros que aprender JavaScript, no la podemos jugar a puro Python. Bien, entonces, aquí estoy nuevamente llamando utilizando el método de los perezosos, el geodata perdón, de los perezosos, estoy haciendo el filtro que les mostré y llamo a la función explore. Vamos a ver, voy a copiar todos esos números y veamos qué obtenemos. Por supuesto, esta función es más costosa en términos computacionales, o sea, toma más tiempo hacer el mapa, plantear los puntos, las geometrías en general y demás, pero es manejable. Ok, esto es lo que estamos obteniendo, es un mapa interactivo. Lo que hay en el fondo, eso que tiene los nombres de los países y demás,
es OpenStreetMap, este mapa que se hace mediante un esfuerzo comunitario, es lo que por defecto se pone como mapa de fondo. Hay otras opciones también. Y como pueden ver, si yo me coloco ahí sobre un punto, entonces me da los valores de cada una de las columnas. Si yo no quisiera que me aparecieran aquí esas 50 valores que son tan incómodos con lo que sabemos, ¿qué podríamos hacer? Para que cuando coloque el mouse aquí, me aparezca nada más, digamos, el nombre de la especie y el nombre del país. ¿Cómo limitamos la cantidad de columnas? Las columnas que queremos ver. Ok, un filtrado, dice Paris. Con un head, Perdón. con un head. Pero puedo repetir, es que tenía bajito el volumen. Un head, dijiste. No, un head me permite ver las primeras filas de un data frame, pero en este caso lo que quiero limitar son las columnas. ¿Se acuerdan de la anotación de los paréntesis cuadrados? Hagamos, hagámoslo un poquito más elegantes. Digamos, voy a crear una variable que se llama un data frame, perezosos filtrados. Esto sí es un filtro, lo que estoy haciendo aquí. Voy a ponerle GDF ya que lo estamos utilizando para indicar que esto es un GDF. Digamos que eso es igual a todo este filtro que estamos usando aquí. Ok, entonces eh, lo voy a poner aquí de nuevo para que vayamos viendo una vez cómo va quedando, perezosos.filtrados.gdf. Entonces, a perezosos.filtrados.gdf le asigné el resultado de filtrar lo que tiene longitud menor que 0 y latitud menor que 16. Y eso es lo que estoy enviando aquí en el Explore, lo que estoy mapeando. Ahora, yo quiero limitar la cantidad de columnas, las columnas que yo quiero que me aparezcan ahí. Ya hemos visto cómo se hace. Yo podría, entonces aquí con la notación de los paréntesis cuadrados, acuérdense que son dos al inicio y dos al final, decirle cuáles son las columnas que yo quiero. Digamos que quiero especie y que quiero el country code. Vamos a ver qué pasó. Data frame has no object explore. Qué vacilón, me lo está tomando como si fuera un data frame y no un geodata frame. ¿Por qué? Ah, no, está bien. Vamos a ver. Vamos a jugar con esto un minuto. Aquí sí está funcionando. Ya lo había probado.
Mm, el tema de las columnas aquí, para ver perezosos filtrados, punto GDF es igual a pere... Ah, creo que ya sé lo que pasa. Voy a volver a donde estaba. Control Z, ahí está. Estoy diciéndole que me devuelva las columnas de species y country code, pero no le estoy diciendo que me devuelva la geometría. Y entonces, al no tener geometría, entonces eso ya no es un geodata frame, es un data frame común. Creo que es eso. Pero si le pongo aquí la columna de la geometría, creo que ya vas a ver que sí es un geo. Ok, parece que sí. Y entonces, aquí ya estoy limitando las, los elementos de datos que tiene cada uno de los registros. Bueno, este es un mapa interactivo, entonces yo le puedo hacer operaciones como acercamientos, alejamientos. Esas son las que tiene por defecto. Hay más, pero vamos a ir viéndolas poco a poco. Y esto tiene bastante, me puedo acercar bastante. Y si yo quiero más campos, digamos que quiero, además de la especie, quiero, digamos, la fecha. Creo que ese campo en el Darwin Core se llama Event Date. Entonces ahí está la fecha. Ok, y entonces ya tenemos un mapa interactivo, el cual podemos ir mejorando bastante. Bueno, vean lo que tiene el mapa interactivo así por defecto, los controles de acercarse, alejarse, una escala en millas y en kilómetros. Esto es la atribución, son ucranianos los autores, entonces por eso siempre desde que empezó el conflicto le ponen ahí la banderita de Ucrania. Ok, y ahí hay un mapa interactivo. Con el método Explore. Aquí les puse otros ejemplos. Bueno, aquí decía, modifique el mapa anterior para que muestre los registros de un país específico. Limite también la cantidad de columnas del Geodata Frame. Lo segundo ya lo hicimos. Si yo quisiera que aquí me aparecieran nada más los perezosos de que digamos de Colombia, ¿qué tendría que hacer? ¿Una idea? ¿Cuál es el campo que tiene el país en este caso? Ok, filtrar por country code, dice Daniel, perfecto, hagamos eso. Yo podría hacer el filtro aquí mismo, en esta expresión, pero para no complicarla mucho, ya que está muy grande, entonces agreguemos aquí un filtro perezosos.gdf, o sea, en otra línea, igual a perezosos, gdf, digamos, pongámosle para ser específico, Colombia, perezosos filtrados
CO es el A. Pero aquí necesito el código de tres letras. ¿Cuál es el código de tres letras de Colombia? ¿Quién sabe? ¿Cuál? Ujú, perezosos filtrados, GDF, y aquí tengo que poner el filtro, perezosos filtrados, GDF, country, tiene que ser con minúscula aquí, code, igual, dos iguales, porque es para comparar col. Y perezosos filtrados, creo que está bien. Y luego, aquí lo que mapeo es perezosos filtrados, CO, podemos ponerle col para seguir el estándar de las tres letras, col. Vamos a ver. Ujú. Y no lo agarró, ¿por qué no? Country code igual col. Ah, me está dando un mensaje de error. Bueno, no un mensaje de error, como un warning. Eh, vamos a ponérselo, vamos a ponérselo como una condición adicional aquí, como un and, sea que los perezosos estén al oeste de Greenwich, que estén abajo del paralelo 16 y que además cumplan con esta expresión perezosos GDF country code igual col. Solo que aquí no es perezosos filtrados, aquí es, porque eso no lo he construido, aquí es perezosos GDF. Y este ya no, y yo creo que ahí sería. Ah, bueno, aquí es perezosos GDF, vamos a ver. Col, no le gusta. Ah, es que no es de tres letras, es de tres letras. ¿Es de tres letras o de dos? Yo creo que solo co. Sí, ¿verdad? Creo que es eso. Ahí está. Era eso. Ok. Total, entonces le agregué la, la condición en la larga. Que son dos códigos de país. Bueno, son varios, pero hay uno de dos y otro de tres. Bueno, ahí salió. Y para cualquier otro país es lo mismo. Si yo quisiera los de Panamá, entonces supongo que es PA. Listo. Así como cualquier otro. Bueno, em, aquí también podemos hacer mapas de coropletas, como lo hicimos con el plot. Y la sintaxis es bastante sencilla. Especificamos la columna, la rampa de colores,
Y aquí le estoy poniendo también este argumento que se llama tooltip, en donde yo especifico qué es lo que quiero que me aparezca en esa ventanita emergente, sin tener que hacer aquel filtrado de columnas. Muy parecido. Mapa de coropletas, de población, de países, y esos dos campos que hay ahí son los que yo especifiqué en el argumento este que se llama tooltip. Ok, ese es otro mapa interactivo y veamos cómo puedo combinar las dos capas. Necesito la de países y necesito la de perezosos. Entonces, aquí hay que hacerlo de esta manera. Primero saco la capa de países y vean que la estoy guardando en una variable que se llama m como de map. Y luego, a la hora de poner la otra capa, le digo en un argumento que se llama m también, m de map, en cuál mapa quiero que lo ponga. Entonces le estoy diciendo m es igual a m, este mapa que está aquí. No sé si queda muy confuso. Ahora le cambio el nombre. Ok, y aquí estoy agregando algunos otros elementos, como un control de capas, para yo poder activar y desactivar las capas y luego muestro el mapa interactivo. Le estoy poniendo M porque en los ejemplos que se dan en la documentación muchas veces utilizan ese nombre de variable. De nuevo, M de mapa. Ok, probemos. De nuevo, capa de países, capa de registros de presencia, de perezosos. Vean todas los elementos para los estilos, el color de relleno, el color del borde. Weight, en este caso, es el ancho de la línea. La opacidad, eso es un número entre 0 y 1, que me indica si es totalmente transparente, totalmente opaco, o un número en el medio. 0 es totalmente transparente y 1 es totalmente opaco. O sea que aquí está como en el medio. Y aquí también tiene sus propios atributos de estilo, la capa de puntos, la ejecutamos. Y aquí está el mapa interactivo. Yo esperaría que no me lo alejara tanto, pero bueno, entonces, como en los otros casos, me puedo acercar. Se ve muy feo lo de los bordes porque recuerden que bajamos la capa, por lo menos yo, la capa de países con la escala menos detallada para que no fuera muy pesada, pero si queremos ver los bordes ahí más finitos, entonces podemos bajar otra capa. Ok, y ahí están los registros, la especie, la localidad y la fecha fue lo que le puse en este caso. Bueno, y lo nuevo aquí es el control de capas que está arriba a la derecha. De nuevo, la que hay por defecto en el fondo es OpenStreetMap, yo se la puedo cambiar si quisiera, pero eso lo voy a guardar para la próxima semana cuando veamos LeafMap, que es otra biblioteca de mapeo un poco más sofisticada. Y aquí puedo activar y desactivar cada una de las capas. De hecho, esa capa de países no me está ayudando bastante, porque OpenStreetMap muestra los límites de los países, pero quería que vieran cómo se pueden poner varias. Bueno, entonces yo puedo activar y desactivar cada una de las capas. Un poco lento, ¿no? Solo países, solo perezosos, las dos. Bueno, esa es una manera entonces de hacer mapas interactivos. Como les decía, la próxima semana vamos a ver la
LeafMap, que me da más posibilidades, y a la que también le vamos a poner datos raster. Ok, veamos algo más interesante desde el punto de vista de procesamiento. Lo que hemos hecho hasta el momento es cargar datos espaciales, ya sea a partir de un data frame convencional o a partir de un archivo geoespacial, como un GeoPackage o un shapefile. A todo esto, ¿cuáles son los tipos de archivo que yo puedo cargar? Por ahí les dejé un enlace, a ver, aquí, en la sección que dice desde un archivo geoespacial, dice formatos vectoriales soportados por la biblioteca GDAL. He mencionado varias veces la biblioteca GDAL, es como una biblioteca muy genérica que utilizan muchos software de procesamiento de datos geográficos, el QGIS, el ArcGIS, servidores de mapas y demás, para hacer traducciones entre formatos. Hay muchísimos formatos vectoriales. Y esta es la biblioteca que permite hacer las transformaciones. Entonces, y todos estos son formatos soportados. Aquí está el GeoPackage, que es el que utilizamos para las capas de países. GPX, que es uno que utilizan los GPS. Por ahí está el shapefile, probablemente diga ESRI, shapefile. ESRI JSON. Aquí está, el reshape, vacilón, no respetaron el orden alfabético. Bueno, entonces cualquiera de esos formatos yo lo puedo leer desde GeoPandas. En realidad no lo está haciendo el GeoPandas, lo está haciendo el GDAL, el cual es llamado por el GeoPandas. Ok, entonces se puede utilizar cualquiera de esos tipos de archivos. Bien. Volvamos entonces a lo de los predicados espaciales. Ok, ¿qué es esto? Los predicados espaciales, que a veces se conocen también como relaciones topológicas, son funciones que determinan si cierta condición se cumple entre dos geometrías. Por ejemplo, si una geometría está dentro de otra, si una geometría interseca a otra. Ahí está la lista. Esto está de alguna manera estandarizado mediante no sé si llamarlo un estándar, es como un modelo que se llama DE91M. Hay en varias de esas figuritas que hay en ese artículo de Wikipedia, se ilustran cuáles son esas relaciones espaciales. Es algo que requiere una formalización matemática y a través de teoría de conjuntos, pero intuitivamente también son claras, creo yo. ¿Cuáles son esas relaciones? Que si una geometría es igual a otra, que si una geometría contiene a otra, si una geometría está contenida en otra. Esas dos son parecidas, solo que una manera inversa de decir la primera. Si una geometría toca a otra sin estar contenida, si se interseca, si cruza a otra, si se traslapa con otra. Esas son algunas de las relaciones o predicados espaciales más comunes. Bueno, ¿cómo implemento yo en GeoPandas ese tipo de relaciones? ¿Cómo pregunto si dos geometrías cumplen con esa relación? Para eso tenemos una operación que se llama unión, que es una traducción de join. Los join son operaciones que se hacen en datos convencionales, o sea, datos no espaciales. Como dice aquí, una unión no espacial de dos conjuntos de datos se basa en una o varias columnas que están presentes en ambos conjuntos. Eso no lo vimos aquí por razones de tiempo. Pero las uniones espaciales se basan
en un principio que es similar, pero en lugar de columnas utilizamos estos predicados espaciales. Bueno, tenemos entonces una función que se llama sjoin, eso viene de spatial join, la cual recibe en el argumento uno que se llama predicate, el tipo de predicado espacial que vamos a utilizar. Bueno, para ilustrar eso, vamos a realizar un ejemplo de análisis de riqueza de especies, entendiendo riqueza de especies como la cantidad de especies que hay en una zona. Lo vamos a hacer bastante sencillo. Ok, pues hagámoslo. Voy a cambiar esto y lo voy a poner riqueza de especies. Ok, al final, voy a irme al final para que veamos hacia dónde vamos, tal vez no es fácil. Lo que vamos a obtener es un mapa, aquí puse las dos versiones, el mapa estático y el mapa interactivo. Un mapa de riqueza de especies es un mapa de coropletas en donde los colores me muestran cuál es la cantidad de especies que hay en un polígono. Esos polígonos pueden ser países, pueden ser, voy a quitar los registros de presencia, que también se los puse para complementar, pero más fácil verlo así. Además, tal vez hasta más fácil verlo en el mapa estático. Ok, esos son los países en donde hay perezosos y son 6 especies de perezosos. Y entonces lo que tiene el rojo más intenso son los países en donde hay más especies de perezosos, de acuerdo a lo que obtuvimos de GBIF, por supuesto. Entonces Brasil, en este caso, aquí me dice que tiene 5, bueno, entre 4 o 5 especies, yo ya sé que son 5. Por aquí tengo Venezuela como con 2 especies y Colombia, Panamá y Costa Rica aparecen con 4 especies, lo cual yo creo que al menos en el caso de Costa Rica no es cierto. Bueno, ya aparece Nicaragua también, muy tenue. Debe tener 1 o 2 especies de perezosos. Bueno, esto es lo que queremos obtener. ¿Qué necesitamos hacer para eso? Tenemos que ver cuáles registros caen dentro de cada uno de los polígonos y ahí ver cuántos valores diferentes del campo especie hay en cada uno de esos polígonos. Vamos a hacer entonces esto paso por paso. Lo primero que hice aquí, esto es para ordenar un poco la información, fue filtrar los datos y guardar los filtros en GeoData Frames auxiliares. De nuevo, como los perezosos solamente viven en estado natural en América, entonces creé subconjuntos para los registros de presencia que están en América, o más o menos en América, de acuerdo con aquellos criterios de longitud y latitud, y los países que son de América, utilizando el campo continent de Natural Earth. Y luego definimos un índice. Ok, hagamos esta parte primero. Ahí está el filtrado de los datos. ¿Y qué tengo aquí? Vamos a examinar los data frames. Digamos, perezosos, América, GDF, y voy a desplegar ahí un par de campos, tal vez nada más el código del país, para ver si de veras todos esos códigos corresponden a países de América, por lo menos los que me aparezcan ahí. Ecuador, Colombia, Panamá, etcétera, etcétera. Vamos a ver, tal vez podamos utilizar el GET para desplegar más registros. Digamos, voy a poner los primeros 20. Todo parece de este lado del mundo. Okay. Y lo mismo podría hacer con los países. Aquí mismo voy a poner países, América, y vamos a ver si me permite desplegarlos todos. No son tantos. Los registros de presencia sí son un montón.
Estoy escribiendo yo en los dos lugares. Se me perdió esa celda. Aquí está. Pero no le limité el nombre del país. Voy a ponerle name, nada más. Ok, Canadá, Estados Unidos, Argentina. Puso Groenlandia. Según Natural Alert, Groenlandia es parte de América del Norte. Eso son buenas noticias para algún presidente por ahí, pero malas para mucha otra gente. ¿Ok? Ok, están filtrados los dos conjuntos de datos. Ahora voy a hacer la unión espacial, el join espacial entre los dos conjuntos. ¿Qué es lo que va a resultar de esto? A cada registro de los perezosos se le van a asociar los registros del país en donde se ubica ese perezoso de acuerdo a su longitud y a su latitud. Para eso puedo utilizar varios predicados espaciales porque es una relación sencilla. Aquí estoy utilizando el intersects. Otro que pude haber utilizado es el contains. Ok, voy a realizar la unión espacial con el S-join. Ojo a los argumentos que estamos utilizando. Primero, lo estoy aplicando sobre los perezosos. A eso va el Spatial Join, que le llega como argumento el Geodata Frame de los países con el predicado intersects. Bueno, y ahí estoy. En la siguiente línea la voy a poner de una vez, mostrando el resultado. Vean entonces que estoy poniendo aquí, todo me quedó en un Geodata Frame nuevo que se llama Perezosos Países América GDF. Esto tiene datos de los perezosos, como el GBFID, el species y otros más, y aquí estoy poniendo también datos del data frame de los países. Vamos a verlo aquí. Ok, entonces, yo ya sé que el registro con GBFID está ocurriendo en Ecuador, de acuerdo con la longitud y la latitud, porque utilicé el predicado espacial de la intersección para ver cuál es el polígono en el cual interseca ese punto del registro de presencia, y solamente puede ser uno. Si el mapa, si la capa de Natural Alert está bien hecha, que yo ya creo que está bien hecha, solamente me puede devolver un polígono. ¿Ok? Entonces, este perezoso de 2 dedos está en Ecuador, este de 3 dedos está en Colombia y así cada uno. Ya tengo entonces la unión espacial. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que contar para, por ejemplo, para Ecuador, cuántos valores diferentes de la columna species hay para ese polígono, para así entonces obtener la riqueza de especies, de perezosos. Eso es lo que está en el siguiente bloque de código junto con varias cosas. Vamos a ir haciéndolas por separado. Primero necesito lo que estaba diciéndoles, contar cuántas especies hay por país. Hagámoslo aquí. Vamos a ver qué me da esto de resultado. Todo me queda, bueno, estoy aplicando una función que se llama enUnique sobre la columna species, que me va a decir entonces cuántos valores diferentes de species. Veamos qué me da esto. Y aquí despleguemos de una vez el resultado. Conteo especies por país. Ok. Ahí tengo entonces que para Bolivia, por ejemplo, hay 3 valores diferentes de especies. Para Brasil hay 5, Colombia 4 y ahí para cada uno. Ya tengo entonces la información de cuántas especies diferentes hay en cada país.
Esto que hay aquí no es un data frame, esto se llama una serie, que es una estructura un poquito más sencilla. Yo no entré a explicarla en detalle, de nuevo por razones de tiempo, pero la voy a transformar a un geodata frame, que es lo que estamos acostumbrados a manejar con esta función que se llama reset index. Luego le estoy definiendo un índice, que siempre es conveniente, y luego lo vamos a ocupar. ¿Cuál es el índice que yo podría utilizar en este caso? El ADM0 ISO, que es el código ISO, y yo creo que este es el de 3 letras. Sí. O sea que en lugar de CO, para el caso de Colombia sería COL, para Costa Rica es CRI en lugar de CR y demás. Veamos qué obtenemos de esto. Voy a llevarme estas dos instrucciones y nuevamente al final despliego con todo especies por país, que ahora sí es un data frame. Aquí está el índice, el código del país y por defecto a esa columna del conteo le puso species. Para que no se me confunda con la otra, lo que hice fue que se la renombré con esta función que se llama rename. Entonces, en lugar de species me va a quedar especies perezosos y aquí despliego la cantidad de especies, ese data frame que tiene la cantidad de especies, pero ordenado, desde el país que tiene más hasta el país que tiene menos. Voy a ejecutar esas dos últimas instrucciones. Y esos son todos los países para los cuales hay reportados perezosos, de acuerdo a los filtros que le pusimos, por supuesto, que tiene más, o sea, más especies de perezosos. El que tiene más es Brasil con 5 y Paraguay tiene una especie. Vean que Costa Rica tiene 4, me parece que tenemos 2, ¿cierto, no? ¿Alguien sabe? Solo dos. ¿Verdad? Ok. Hay que ver entonces qué es lo que está pasando con esas otras dos. Hay varias explicaciones. Bueno, pueden ser errores, simplemente. También podrían ser organismos que estén en cautiverio. ah, no sé si aquí existe la posibilidad de que sean fósiles también, o sea, que aunque no las dos especies estas que están sobrando, digámoslo así, no estén presentes en la actualidad, tal vez en algún momento estuvieron, otras de las cosas que uno se encuentra ahí, pero es un ejemplo de que los datos, antes de someterlos a análisis ya exhaustivos, uno tiene que curarlos, tiene que ver bien qué es lo que está poniendo. Ok. Y recuerden que mucho de esto viene de ciencia ciudadana, como les he contado, y entonces los ciudadanos tienden a equivocarse tal vez un poco más que los expertos. Pero si tuviéramos nada más los cráneos de perezosos que estén en los museos de Europa y de Estados Unidos, probablemente tendríamos muy poquitos datos. Ok, luego, lo que tengo que hacer entonces es llevarme esta columna que tengo acá, especies de perezosos, al Geodata Frame que tiene los países, los polígonos de los países, y luego ya puedo hacer un mapa de coropletas, como los que hemos estado haciendo. Eso es ya lo único que me falta. ¿Cómo me llevo esta columna de especies de perezosos al geodata frame de países? Para eso hago un join, una unión, pero este sí es un join común y silvestre, no es un join espacial. ¿Y cómo funciona el join? A través de las columnas comunes, como les estaba diciendo. ¿Cuáles son las columnas comunes? El ADM0 ISO aquí en especies de perezosos y el ADM0 ISO en el Geodata Frame de países. Ok, aquí con este join se hace esa unión y luego para desplegarlo, ahí estoy haciendo igual un sort values que ya conocemos para tener el mismo efecto y solamente esas dos columnas. Bueno, pongámosle también
la geometría para ver que esto es un geodata frame, un data frame espacial. Geometry. Ahí está. Entonces, el nombre del país, la cantidad de especies de perezosos que hay en ese país y la geometría. Aquí, desplegada en la tabla, la geometría no me sirve de nada o de casi nada. Donde me va a servir es a la hora de hacer los mapas. Quiero que entonces ahí les puse dos ejemplos. Uno es el mapa estático, es exactamente lo mismo que hicimos hace un rato, solamente estoy utilizando para generar esos mapas de colopletas la columna que se llama especies perezosos. Ok, ahí está el mapa estático. Y el mapa dinámico es lo mismo que hicimos hace un ratito. Ponemos primero la capa de países y luego, utilizando la misma M de mapa, ponemos los registros de perezosos. Esto es para poder ver los dos. Ahí está probablemente dibujando los puntitos, ploteando los puntitos, como se dice en lenguaje en el bajo mundo. Ok, y aquí entonces me puedo acercar en el mapa. Tal vez le debería, voy a desactivarle la capa de los puntos de momento, para ver nada más las coroplatas. Ahí está, entonces para cada polígono está el nombre el código ISO del país, de 3 letras, el nombre del país y la cantidad de especies de perezosos. 5 en Brasil, como habíamos visto, una en Paraguay, las 4 de Costa Rica, que habría que revisar, 2 en Honduras, 2 en Nicaragua, y ahí va. Ese es nuestro mapa de coropletas. Bueno, Profe, perdón, una pregunta. Es que creo que me jalé una torta y cuando lo copié, más bien lo corté, porque que pensé que no se podía editar en la clase, la de GeoPandas. ¿cómo fue, perdón? No entendí. El join, el join en la clase de GeoPandas, creo que lo corté en vez de copiarlo. ¿Querés decir en el archivo? En el archivo, pero en el de GeoPandas, el original, el de la clase. Ah, no, yo creo que ustedes no pueden editarlo. Si alguien lo hizo, el rato fui yo. Ok. Ahora lo reviso, sí, porque estaba. Este es este es el original, como decís vos, pero no, yo creo que ustedes no pueden editar este. Pero te estaba funcionando, Rebeca. Bueno, O sea, es que lo demás me salía, pero el join es que ya no está, por eso le digo que yo no sé si fue que lo el corté join ya no o... está. Vamos a ver. Vamos a ver los pasos de nuevo. Bueno, este es el join espacial. Ahí está, es que sí, a mí no me está apareciendo. No sé qué sea, puede ser que sea la comp. Está Ah, bien, gracias. y tal vez te enredaste igual que yo. Pero no, ustedes no pueden editar estos archivos. Ok, Lo revisé gracias. al principio. Yo sí, entonces, pero no haber metido los escarpines. Bueno, esto ya es un ejemplo de operaciones más de análisis.
hacer, digamos, resumir la información que tenemos y visualizar los resultados de forma geoespacial. A esto, ¿qué se le podría acompañar? Que de hecho lo que van a hacer ustedes en la tarea, tal vez un gráfico que me indique cuántas especies hay en cada uno de los países. Así como lo hicimos para países, lo podemos hacer para cualquier tipo de polígono. O sea, provincias, departamentos, estados, áreas silvestres protegidas, cualquier elemento de la división político-administrativa y para cualquier grupo taxonómico, por supuesto. O podemos hacer cosas similares, qué sé yo, si quisiéramos ver cuántos registros, ya no cuántas especies, cuántos registros hay en cada país, lo podríamos hacer. En ese caso no tendríamos que contar los valores únicos de cada uno de una de las columnas de especies, en este caso podríamos ir simplemente a contar los registros. O sea, es un modelo que puede servir de ilustración para hacer cosas similares. Bueno, sé que son varias cosas aquí las que hemos visto y que tal vez no lo han digerido todo, pero igual me gustaría saber si tienen alguna pregunta en este momento. Ok, si no pasemos entonces a ver la tarea. Con esto estamos cubriendo la parte de los datos vectoriales. Para la próxima lección vamos a ver los raster. Como les decía. Perdón, yo ¿Sí? tengo una pregunta. Ajá. Dos preguntas. Si de aquí se puede conectar a uno a los datos del SNIT. Y la segunda es cómo se cambia el sistema de referencia de coordenadas. Ok, son dos muy buenas preguntas. Vamos a ver, la primera requiere una respuesta larga. Les voy a pasar tal vez el contenido de una clase. De hecho, eso lo pensaba poner, pero se nos iba a hacer muy largo. Este es el curso que doy en la Escuela de Geografía. Les voy a poner el enlace ahí. Ahí me extiendo un poquito más en varias cosas. En el capítulo de Geopandas, está. Mm, aquí está la tabla de contenidos. Operaciones básicas. Aquí está. En la creación de GeoData Frames, nosotros vimos estas dos, a partir de un data frame y a partir de un archivo geoespacial. Aquí puse también cómo hacerlo a partir de servicios web, que también es una situación que uno se encuentra. Entonces ahí lo puede revisar, Mónica. Muchas gracias. Uno podría entonces poner así, por ejemplo, esta es la creo que lo hice con áreas de conservación, el del SINAC, sí, áreas de conservación. Uno pone ahí la dirección base y luego cuál es la capa que quiere utilizar. Porque una misma dirección base, ustedes saben que tiene varias capas asociadas. Para eso se usa otra biblioteca, ahí la está cargada al principio para acceder a ese tipo de servicios, todo va a dar igual a un Geodata Frame. Y aquí está también la respuesta a tu otra pregunta, creo, porque el SNIT, por ejemplo, el SNIT es el Servicio Nacional de Información Territorial de Costa Rica, es como la infraestructura nacional de datos espaciales y por lo tanto usa el sistema de coordenadas oficial del país, que en este momento es bueno, hasta hace poco por lo menos era CRTM05. Yo creo que lo están cambiando o ya lo cambiaron. De hecho, para subir capas al SNIT, he visto que ahora le piden a uno el otro, que se llama SIGAS R5, algo así por el
estilo. Bueno, ahí también, Mónica, está, a ver si lo encuentro. Sí, está esa transformación para dejarlo todo en un mismo sistema de coordenadas. Solo que aquí no lo estoy viendo. Pues aquí está, pues este es 5367, es el CRTM 05. Ah, aquí está. Tú, CRS, y le pongo el código EPSG al que yo quiero transformar. Ok, Estaba en CRTM 05 y lo estoy pasando a WGS 84 para poder procesarlo junto con el otro conjunto de datos. Y así ya están los dos en el mismo. ok, gracias. Con mucho gusto. Ok, veamos entonces lo de la tarea. Aquí está, tarea 3. No sé si esto ustedes lo ven igual que yo. Pero bueno, como sea, ahí los lleva a este documento en Colab. Nuevamente es para de hoy en 8 y lo que tienen que hacer es lo que acabamos de hacer, generar un mapa de riqueza de especies y acompañarlo con un gráfico en Plotly que refleje eso mismo, cuántas especies hay en cada polígono. Entonces, la idea es que aquí utilicen Plotly, que utilicen GeoPandas y que utilicen Folium. Desarrollo entonces, mediante pandas y geopandas, calcula la riqueza de especies de algún grupo taxonómico diferente a los vistos en clase. O sea, no se van a usar perezosos. En alguna capa de polígonos, bueno, ahí no dice, si quieren usen esa de países también para no subirle mucho la dificultad. O si quieren, ustedes pueden utilizar otra también. Si lo quieren hacer a nivel de su propio país, a nivel de áreas de conservación, de áreas silvestres protegidas, de lo que quieran. Mediante Plotly generen un gráfico interactivo, lo dejo a su elección. A mí me suena que podría ser un gráfico de barras que muestre la riqueza de especies en cada uno de esos polígonos y mediante Folium generar el mapa de coropletas como lo acabamos de hacer. Entonces, bueno, ahí están los puntajes de cada uno de los elementos y eso es. ¿Preguntas? Bueno, aquí no lo puse, pero, perdón, ¿alguien iba a decir algo? Sí, Sí. yo tengo una consulta en QGIS. Ujú. Bueno, en mi trabajo tengo que estar haciendo muchos como layouts, digamos, composiciones de impresión Ujú. y me gustaría encontrar una manera como de automatizar eso de manera de que yo le pueda crear un pequeño código que me ponga de una vez las partes o la simbología de la capa que quiero. ¿Existe alguna forma de crear eso Sí, en la imagino, composición? sí, no sé exactamente cómo, pero te digo en dónde buscar. Eh, el dialecto, por llamarlo de alguna forma, de Python, que se utiliza para programar en QGIS, se llama PyQGIS. Y habría que buscar ahí entonces cuáles si hay alguna clase, por ejemplo, aquí se utilizando es vectores, map canvas, map rendering and printing, debe haber algo que permita manejar los layouts, estos para hacer mapas bonitos, digámosle. Podría ser, me suena como un poco complejo. Habría que ver si de veras yo no soy experto en QGIS, debo decir, pero habría que ver si hacerlo con un script de veras te ahorra el trabajo de tener que hacer el layout cada vez. ¿Por qué? ¿Usar muchos layouts? Eh, sí, bastante. Y Ya. digamos, digamos, para ponerlo un poco en contexto, tengo un mapa de una finca y tengo que crear tres mapas de esa finca y tengo muchas fincas.
Entonces mi idea es como que pueda crear, en lugar de insertar el mapa de una vista del, del mapa normal, que yo pueda insertar el código y que le diga de X capa, muéstreme esto con esta simbología, digamos, como lo ponía usted al principio de la clase, pero que sea nada más como un código y que si, o sea, en cada proyecto nombro las capas con un código, pues que a la hora del, la composición de impresión me jale la capa que tenga ese nombre. No sé si me voy a entender. Sí, sí, más o menos. Sí, es que como yo lo uso de manera así como muy básica, así, de hecho casi no uso los layouts. Ahora hice uno y me volví a acordar de cómo era que se hacía, pero sí, alguien que trabaja más con cartografía sí los ocuparía. Ve, lo que hice aquí fue buscar aquí PyQGIS Printing Layouts y aquí me llevó algunos recursos. Tal vez déjame buscar un poco más y entonces te digo, si encontré algo, tal vez como te mencionaba, no es así como tan trivial, pero es un ejercicio interesante. Gracias. Con gusto. Ok, esa es la tarea 3. María, ¿estás ahí? María Villarreta. Ujú. Sí, No, estoy, pero me tengo un poquito complicado hablar ahorita. tener complicada que la... Ah, ok, no, era por si querías mencionar algo de las tareas anteriores y alguna sugerencia para esta. Ah, sí, no, es que se me complicaba hablar un poquito ahorita. De momento no tengo mayor sugerencia, estoy corrigiendo las otras tareas, pero me parece que han estado haciendo un buen trabajo. Ok, perfecto, muchas gracias. Al igual que en el otro caso, no lo puse aquí, pero como sugería María, la idea sería que que utilizaran el Markdown que aprendimos al puro principio, para que entonces le pongan un poco de documentación no sé, del grupo taxonómico que estén utilizando, tal vez qué es lo que están apreciando en el mapa, eso de fijo lo vamos a usar en el proyecto, pero igual le pueden sacar provecho aquí. Ok, entonces sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Profe, perdón, lo del proyecto, eso lo veríamos la otra semana. Nos vemos la otra semana. Ujú. Ok, Ok, si no hay más, buenas noches. buenas Buenas noches, Gracias, noches, muchas María. gracias. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. Buenas noches. noches, gracias. Hasta luego.